pues simplemente lo que hizo es a un impacto en los ingresos de los operadores celulares, especialmente los competidores de Telcel, de 30%, poniendo en riesgo la subsistencia de esos competidores celulares, favoreciendo al operador dominante que por su dominancia en el mercado puede mantenerse aún sin esos ingresos. Y eso es lamentable. Pero lo mismo opino en términos de lo que decía el ingeniero Peralta, el comisionado Peralta, cuando habla precisamente de la simplemente consolidación de áreas locales, porque no necesariamente la consolidación siempre es buena. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer un análisis y un balance, es decir, en qué momentos ciertas localidades deberían continuar siendo larga distancia para propiciar que hubiera inversión de infraestructura por parte de los competidores. Ahí sí, permitir y obligar y forzar que Telmex abra la interconexión para que entonces construyan infraestructura y se interconecten hacia esas localidades y haya verdadera competencia. Creo que es difícil explicarlo y probablemente no sea tan popular y muy criticable por quienes son supuestos analistas de telecomunicaciones que sin tener idea de lo que están hablando o teniéndola pero saben defender ciertos intereses, pues les gusta decir que la baja de tarifas es un éxito. Pero en contrapartida no se ponen a pensar el fracaso que significa en términos del despliegue de infraestructura en un país que de eso pide su limosna. Pero por último, lo que quiero decir, y se los digo a los dos presidentes y a nosotros, los secretarios de las comisiones, de las dos comisiones que estamos reunidas, es que pareciera que nosotros estamos ajenos a lo que las tres fuerzas políticas más importantes, y por cierto, los tres principales partidos políticos que por cierto el presidente y muchos de los secretarios representamos, firmaron en el Pacto por México y que en tesis van a ser legislados en este próximo periodo de sesiones. Y me refiero a los compromisos 39 al 45 del Pacto por México, que incluyen el derecho a la banda ancha, reforzar la autonomía de la COFETEL, hablar de una red troncal de telecomunicaciones, hacer una instancia responsable de la agenda digital, propiciar la competencia en radio y televisión, abrir la competencia en telefonía y servicios de datos o fortalecerla y adoptar medidas de competencia entre televisión, radio y televisión. Quiero decirles que esto no lo estoy sacando de ningún lado, sino del sitio oficial de lo que es el Pacto por México. Perdón, diputada Carpinteiro, le solicitaría abreviar su intervención. Claro que sí. Gracias. Entonces, yo les pediría a los presidentes y a los secretarios y a los miembros de esta comisión, pues que yo creo que siendo que nosotros somos los que vamos a tener que legislar y dictaminar las reformas que supuestamente este Pacto por México está considerando se van a aprobar este próximo periodo, posiblemente nos enfocáramos nuestros esfuerzos en ver cómo es que las vamos a realizar y cómo es que nos organizamos, porque lo que sí creo es que pues no podemos estar esperando a que nos pasen las reformas, sino nosotros deberíamos agarrar precisamente el toro por los cuernos y ser partes y sino liderar el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado González. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de los presidentes, de los diputados presidentes de las comisiones, de mis compañeras y compañeros diputados, también de manera muy formal nuestro agradecimiento a los comisionados de la COFETEL por su disposición a tener esta reunión de trabajo, a su disposición a este formato de intercambio de ideas, sin que sea comparecencia, aunque lo parece. Pues ha sido un intercambio muy rico de opiniones y de puntos de vista. Y obviamente por el respeto al tiempo de todos intentaré no excederme en mi comentario. Yo pienso que lo han expresado varios de mis compañeros diputados, el comisionado presidente, la importancia que tiene el Congreso en una de sus funciones, que es en la de establecer los presupuestos para que este proyecto de desarrollo de la televisión digital terrestre pueda consolidarse. Este y otros proyectos. Justamente yo recuerdo que
parte de lo que discutíamos en alguna reunión ordinaria en el mes de diciembre, y cuando se pensó la posibilidad de tener este encuentro, era justamente en el marco del análisis del presupuesto. Porque como bien decía la diputada Carpinteiro, para hacer de manera asertiva nuestro trabajo los diputados, ocupamos de tener la información necesaria. Y parte de esa información necesaria pues eran los requerimientos financieros que ocupaba estas partidas específicas para poder subsidiar las decodificaciones. Yo lo digo de manera muy respetuosa, a mí me hubiera gustado tener esta información, que hoy finalmente la pude observar, que nos hicieron favor los miembros de la COFETEL, los comisionados, de presentárnosla hoy, pero para hacerla de manera asertiva hubiera sido muy bueno tenerla en diciembre. Y además, bueno, lo decía el diputado Tomás Torres en su intervención, pues saber además si hay las previsiones presupuestarias no solamente para 2013, sino para el 2014 y 2015, a fin de tener una ruta en este proyecto en cuanto a los recursos y a la aplicación de los mismos. Este es mi comentario. Hubiera sido importante, por supuesto que esta reunión seguramente será la primera de muchas que tendremos, en donde se pueda establecer una ruta muy definida, tanto del aspecto presupuestario obviamente como del el propio legislativo, para revisar todo el marco normativo, no solamente lo que está en el Pacto por México, que ha sido suscrito por todos los partidos, sino lo que a razón del análisis de estas reuniones pueda irse requiriendo modificar. Yo les reitero mi agradecimiento por su disposición, por su tiempo para establecer esta reunión de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado González Farías. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Belauzarán. Sí, me sumo al agradecimiento a los comisionados por estar aquí, al buen tino también de la Comisión de Comunicaciones al haber hecho los trámites e invitar a la Comisión de Radio y Televisión. Me parece muy afortunado. Pues sabemos lo importante que es el apagón analógico, lo que significa en términos muy amplios para el país. Me parece correcto que mantengamos la fecha de finales de 2015, aunque vamos tarde respecto al mundo, y esto es algo que obviamente nos conecta en la globalidad y que debiéramos buscar que efectivamente no haya ningún retraso, por lo que significa o puede significar a México en todos los rubros, insisto, educativos, culturales, de desarrollo económico, y etcétera. Y precisamente por eso, la pregunta que quiero hacer es muy sencilla, muy simple. Si está franco el camino para el apagón, o como se ha sabido, en algunos momentos hay recursos jurídicos en contra del apagón analógico en la fecha prevista. Si hay estos recursos jurídicos en contra de esto, ¿cómo van? ¿De quiénes son? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los pronósticos frente a estos recursos jurídicos? Y si es que los vamos a poder librar para tener este apagón analógico lo antes posible. Si os pudiera informar eso, me parece que eso es fundamental. Y en qué puede hacer, por supuesto, también los diputados para que se facilite que se quiten todos los obstáculos jurídicos en este sentido, para que tengamos esto y se cumpla la meta que ya, insisto, vamos tarde respecto al mundo, pero sería terrible que nos retrasáramos más. Entonces, para mantener efectivamente la fecha de finales de 2015 y saber cómo van estos recursos jurídicos contra algo que me parece es indispensable para el desarrollo del país en esta rama. Gracias. El diputado Leobardo Alcalá. Muchísimas gracias, y en obvio de tiempo, desearles a todos un feliz año y
y realmente como diputado y siendo responsable, yo espero que esto se dé en el 2013. Muchos hemos dicho a lo largo de nuestras vidas que cuando tenemos una responsabilidad habrá que ser facilitadores. Y yo creo que el punto específico es esto, el intentar facilitar las cosas, el que nos vean como eso y nosotros verlos también como ello. Ya muchos que me antecedieron hablaron, algunos más que otros, pero hablaron bien. Y creo que en ese sentido, yo creo que parte de la propuesta esencial, en principio, es ver cuál es el presupuesto que se va a requerir para el 2013, 14, 15, ya se dijo, pero cuáles van a ser las regiones beneficiadas y cuál va a ser el potencial de usuarios. Me queda muy claro que el apagón analógico, y lo decía quien me antecede en el uso de la voz, ya vamos tarde. Para este año la meta es que en razón a la OCDE seamos ya 30 países, ya en este momento ya van 10 países, pero no entraría en lo que no se ha hecho en el pasado, sino lo que potencialmente podemos nosotros estar haciendo. Ver esto como una inversión y no un gasto. Se hablaba en el tema de Telmex, pues sí, y ya lo dijo Tomás, todo demanda. Pero ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer la COFETEL en razón a todas las problemáticas que tiene el usuario común? Que creo que es a quien deberíamos nosotros en este momento ponernos en el centro de la atención. Porque resulta que el día que se suspende el internet, el día que se suspende el teléfono, si nosotros queremos recontratar, nos cobran el completo, o sea, no nos hacen no nos dan ningún tipo de beneficio. Yo lamento y me preocupa, se hablaba de las torres, ya se habló del hecho de tener un cableado oculto, en razón a lo que es el Distrito Federal, el 99.9% versus Chiapas, y un estado como es Chiapas, tan rico pero a la vez tan pobre en una serie de servicios. Ver la posibilidad que priorizáramos las zonas rurales, las zonas suburbanas, en razón de que se pueda hacer una inversión, y ya lo decía la diputada Carpintero. Yo creo que en esto el tema de las inversiones tiene que ser en donde más se esté necesitando. A mí no me parece ningún chiste, yo vengo de la ciudad de Guadalajara, el que se vaya a hacer una inversión en el Distrito Federal o en la ciudad de Guadalajara o en Monterrey, cuando alrededor de las comunidades en las cuales uno vive existen mayores necesidades. Ahí habría que implementar el tema de la competitividad. Y voy a esto, somos, señores comisionados, señores presidentes y amigos de las dos comisiones, somos 500 diputados, representamos a todos los distritos del país. Me queda muy claro que el tema de la información por vía internet, por televisión, por cable, como lo queramos llamar, vámonos obligando. A como nos ve la gente por fuera, muchos diputados, no es lo que mejor quisiéramos, pero si somos 500, si nos pasan la información, creo que podríamos ser un conducto, cuando menos de tener obligatoriedad de poderlo presentar. Y concluyo con dos comentarios. En el tema de los pueblos mágicos, en el tema de lo que se hablaba de la consolidación de áreas de servicio local, y se mencionaba que han estado trabajando, son 397 y en este momento hay 184. Yo pedirles a ustedes, pues que ustedes sean los que nos dicten en dónde es en donde existe conflicto, para nosotros como legisladores ver y provocar el ser facilitadores, no complicadores de las existencias por tener diferentes puntos o diferentes ángulos. Los expertos son ustedes, yo no me dedico a este tema, pero afortunadamente estoy en esta comisión y creo que con la exposición que hoy hicieron enriquece uno los puntos de vista. Pero sí el hecho, a mí me parece que tendremos que facilitar en todas las zonas conurbadas o zonas metropolitanas, como queramos llamarle urbanísticamente, pero en el tema de las comunicaciones tenemos que ser facilitadores. Y en el último punto, no hemos tocado el tema de los satélites, porque no fue la orden del día, pero creo que también podemos interconectar las facilidades en razón a la telemedicina, ya se hablaba del tema educativo, para poder trabajar en a mí tarde se me hace el que vayamos a empezar ya el segundo periodo de sesiones,
ya cumplimos un primer periodo, ustedes están prácticamente arrancando en el gobierno federal. Aplaudir cuando menos la voluntad que hoy tuvieron para venir y presentarnos con la claridad. Me queda claro que esta es una reunión de trabajo y como tal, ojalá la podamos ver, pero de ambas partes. Y proponer el hecho de que tengamos ya una agenda, que cuando menos por una vez que tengamos nosotros periodos, el poder tener la posibilidad de contar con la presencia, si no en lo personal, sí con representantes que vengan y nos den una serie de informaciones para poder agilizar los trámites que tengamos que hacer en el Congreso. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alcalá. Tiene el uso de la palabra el diputado de la Rosa. Bueno, pues muy buenas tardes. En principio agradecer y reconocer la exposición de tanto el presidente de la COFETEL como los propios comisionados. Creo que ha sido una exposición muy clara, muy puntual, bastante prolija, como dijo por acá el diputado Tomás. Decirles también que de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ratificamos nuestra posición de contribuir en todos estos temas, de cómo poder avanzar todos juntos y de cómo poder aportar para que esto lo podamos ejecutar de la mejor manera posible y que entre todos encontremos también las soluciones que se requieren para poder ir caminando en estos temas. Decirles también que sí existe o nos llama la atención y sí es de preocuparse, algo que aquí se ha comentado ya por varios compañeras diputadas y compañeros diputados, y me quiero referir específicamente al tema de la transición a la televisión digital. Me parece que en el gran plan, en el gran concepto que aquí hemos apreciado con la exposición, pues ciertamente hay una serie de interrogantes, ¿no?, que saltan a la vista y que una de ellas tiene que ver precisamente con el tema de los recursos, como bien ya se ha expuesto, y que eso sí, la verdad, en lo personal a mí me preocupa, porque finalmente si esos recursos no existen y no están contemplados, entonces me preguntaría yo qué va a pasar con la siguiente fase del apagón analógico, que es en noviembre 26 de este año, ¿no? Entonces creo que esa parte sí sería bueno poderla compartir muy clara, muy puntual, y que también nos pudieran responder pues qué necesitamos hacer. Digo, yo sé que una parte es buscar los recursos, poder generar aquí los trámites legislativos que se tengan que dar, pero me parece pues hacer un buen ejercicio para lo que se ocupa para esos efectos. Y la otra parte que yo quisiera también comentar pues es lo relativo al apagón analógico en Tijuana. Digo, yo soy de Baja California, soy de Mexicali, me interesa mucho lo que vayamos a generar precisamente en esa ruta, porque de entrada hay algo que yo también comparto, y lo decía también aquí el diputado del Partido Verde, el tema de la difusión, ¿no? El tema de la difusión en Tijuana, digo, es un tema que ahorita pues allá no hay mucho que se escuche, ¿no?, en ese tema. Entonces me parece que ahí sería bueno ubicar junto con ustedes cuál sería la mejor ruta, la mejor manera de atender el tema de la difusión, y que la gente en Tijuana pues pueda saber exactamente en qué términos y cómo se va a procesar todo lo que tiene que ver con el apagón analógico. Y también el tema del visiteo, también preguntar al presidente de la COFETEL cómo se va a dar ese visiteo en los hogares, ¿no? Para efectos de poder también nosotros conocer más a detalle cómo se va a generar ese procedimiento. Y finalmente, sin pretender extenderme más, yo sí quisiera sugerir que en aras o como una manera de cómo nosotros también contribuir como parte de las comisiones, tanto de comunicaciones como de radio y televisión, me parece que ahí sería bueno también que vayamos planteando como una humilde sugerencia alguna acción conjunta entre nosotros legisladores, ustedes comisionados, presidente de la COFETEL, y que podamos participar o ir a Tijuana como parte de los esquemas y de los trabajos de difusión, que le pudiéramos dar pues un giro o una cobertura más amplia pues en términos de difusión, particularmente en la ciudad de Tijuana, sobre todo pues partiendo de la base que, como bien aquí ya se ha expuesto,
que existen los recursos, existen las condiciones para que se pueda dar el apagón en Tijuana. Entonces, bueno, pues sí hay que ubicar lo que previamente necesitamos hacer para que se pueda dar en los mejores términos, ¿no? Entonces, pues básicamente esa sería mi participación. Muchas gracias, diputado de la Rosa. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez. No sé cómo vean, someto a consideración de las legisladoras y legisladores, que en este momento hagamos un primer corte y todavía hay después del diputado Eloy Martínez, hay 4 legisladores inscritos, que en este momento, después del diputado Eloy Martínez, hagamos un corte para que los señores funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones vayan dando respuesta a las preguntas que hasta este momento han sido planteadas. Muchas gracias. Entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Martínez. Gracias, presidentes de comisiones, compañeros diputados, comisionados de la COFETEL, presidente de la COFETEL. Pues bienvenidos, nos da mucho gusto conocer de viva voz de quienes son expertos precisamente en estas materias de telecomunicaciones. ¿En qué momento se encuentra precisamente esta transición que va retrasada? Ya como ya se ha mencionado, vamos con un retraso, vamos llegando pues con algunos años de retraso y esto nos está costando enfrentarnos próximamente a nuevos retos, y lo digo por lo siguiente, porque cuando aún no realizamos el llamado apagón analógico, nuevas tecnologías nos están rebasando, pues la tecnología no para, ¿no? Sigue el desarrollo tecnológico como la llamada radio cognitiva, que es un nuevo tipo de comunicación que permite que precisamente esta radio cognitiva salte de frecuencia en frecuencia para transmitir la información. Esto ya se está experimentando allá en Estados Unidos. No deberíamos, en ese sentido, en el sentido de este desarrollo tecnológico, ir discutiendo cuál será la forma en que será regulada tal tecnología que podría verse afectada por el control monopólico del espectro radioeléctrico de nuestro país, porque pues esto va a dar más poderes tecnológicos de los que ya poseen muchas de estas corporaciones de comunicación que ahora están explotando precisamente el uso de la banda ancha con la comunicación en internet o la telefonía celular. Por otra parte, y mientras en México estamos enfrascados en amparos de empresas, de compañías para explotar frecuencias, en otros países como aquí, nuestros vecinos del norte de Estados Unidos, se está legislando en este momento ya ahí en el Congreso para compartir el espectro radioeléctrico ante la saturación de la transmisión de datos digitales. Y mi segunda pregunta va en el sentido de cómo vamos a enfrentar tales retos de desarrollo tecnológico si antes no se regulan los monopolios en México, que podrían disponer así de otra forma de explotación comercial en perjuicio de los usuarios y pequeñas empresas. Realmente creo que son preguntas, a lo mejor algunos las considerarán un tanto cuanto adelantadas, pero que se harán vigentes una vez que la transición digital, si es que se cumplen los plazos que se han mencionado aquí, lleguen a su término, que será precisamente a finales del 2015, pues nos vamos a enfrentar a esta situación que ya están viviendo otros países y que yo creo que deberíamos ir viendo, porque si no vamos a llegar a estas fechas para el 2015 y el futuro nuevamente nos habrá alcanzado y rebasado con nuevos problemas que se van a generar precisamente por el avance tecnológico que estamos viendo y que están pues obligando incluso, como ya lo mencionaba, a países como Estados Unidos a cambiar la regulación tradicional que se hace de las telecomunicaciones en este país. Sería, para no abusar más del tiempo, sé que faltan otros compañeros, dos preguntas y dudas e inquietud que un servidor tiene al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le pediríamos entonces al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al maestro Moni de Swan, que diera respuesta a las preguntas que se han o planteamientos que se han ido formulando, y por supuesto si algún otro comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones deseara hacerlo, más que bienvenido. Gracias, diputado presidente. Pide la diputada San Juana, y con toda razón, que los subsidios se manejen con transparencia, es decir, los subsidios vinculados con la televisión digital terrestre. Y es precisamente por ello, diputada, y creo que vale la pena, no en ánimo de buscar responsabilidades, sino de encontrar soluciones. Recordar que esta soberanía
me parece con cierta preocupación legítima de que estos recursos no se utilizaran con fines políticos o electorales. Durante 2 años consecutivos congeló recursos para la televisión digital terrestre. Es justo por ello que en vez de buscar un mecanismo para que el gobierno federal repartiera decodificadores vía alguna dependencia federal, elegimos la vía de una compañía privada, es decir, de un especialista como tal, es decir, y evidentemente seguimos toda la normatividad en la materia respecto de el no uso de ese programa para fines electorales, pero no hay un solo funcionario público del gobierno federal inmerso en la visita o en la entrega de decodificadores o antenas. Eso tenga la absoluta certeza. Podremos seguir por ese camino en los siguientes. Insisto, es un piloto, podremos cambiar de modalidad para las 5 ciudades del norte del país que se tendrán que apagar el 26 de noviembre. Hay quienes, por ejemplo, decían, bueno, ¿por qué no buscamos un mecanismo en la que el ciudadano acuda, por ejemplo, a la oficina de correos, como se hizo en Estados Unidos? La respuesta ahí es que el mexicano no es como tal, no tiene la cultura de hacerlo por sí mismo. Cada una de las, es decir, la instalación como tal, y lo que es un hecho es que por los parámetros que establece la política, forzosamente tenemos que garantizar la continuidad del servicio. Si de todas maneras íbamos a tener que visitar las casas para verificar la continuidad del servicio, pensamos que lo mejor era, bueno, pues una vez nosotros mismos, vía un tercero, instalemos los decodificadores y en una sola visita instalemos y verifiquemos la continuidad del servicio. Pero coincido con usted, creo que podemos platicar en estos mecanismos de transparencia. Yo en lo personal estoy tranquilo en que creo que lo estamos haciendo de manera transparente, pero sobre todo también rendición de cuentas. Le proponía al diputado presidente Castro Trenti pues, que nos pidiera la comisión, ambas comisiones, que informáramos con cierta periodicidad respecto al avance en Tijuana, pero también en el norte del país, si es que encontramos la manera de resolver el tema de los recursos, ¿no? Pero creo que la rendición de cuentas de transparencia solo beneficia a todos y cada uno de nosotros y al proceso en sí mismo, ¿no? Ya lo mencionaba la diputada Carpintero, hoy en día el presupuesto de la Federación no contempla o no destina recurso alguno a la televisión digital terrestre, y preguntaba al diputado Torres y varios de ustedes, incluso el diputado González, decía, bueno, ¿y con qué oportunidad estamos aquí sentados? Yo quiero darles la tranquilidad absoluta de que la comisión en efecto incorporó el presupuesto correspondiente, 2.119 millones, en el anteproyecto que enviamos en junio pasado a la Secretaría de Comunicación y Transportes. Quiero darles la tranquilidad también que en su momento, al no encontrar o al comunicársenos el techo, pues un servidor envió un oficio en el que detallaba tanto a la Secretaría de Hacienda como a la de Comunicación y Transportes el impacto que tenía ese techo presupuestal, en donde primeramente señalábamos el riesgo que esto implicaba para la televisión digital terrestre. Pero yo creo que no estamos en momentos de buscar responsabilidades o no, y también por lineamientos internos, pues bueno, no podemos venir aquí a generar una serie de indisciplinas que no convienen ni a uno ni a otro en el proceso mismo. Busquemos una solución, y una solución podría estar, tal vez, se me ocurre, como una de las propuestas que pide el diputado Torres que pongamos sobre la mesa. Pues revisemos el artículo 253A de la Ley Federal de Derechos. Ese artículo en particular, el 253A de la Ley Federal de Derechos, establece que 30% de lo que se recaude por el aprovechamiento del espectro será destinado a la COFETEL, en este momento exclusivamente para labores de supervisión y verificación. Por ahí podría hoy en día la comisión, vía esos aprovechamientos, generar alrededor de 6,000 millones de pesos al año. Quizá por ahí podríamos buscar alguna solución, pero insisto, sí, por supuesto que lo comunicamos en su oportunidad. El hecho es que estamos donde estamos y hay que buscar una solución. Preguntaba el tema de la diputada San Juana respecto de los contenidos. Bueno, la COFETEL, y usted lo sabe, no regula contenidos como tal, pero si uno atiende un poco lo que hablábamos previamente de lo que puede pasar con el aprovechamiento del espectro en las partes bajas, en los 402 MHz que están atribuidos a televisión, y vemos que con esas guardabandas de 6 MHz en VHF o de 30 en UHF, tenemos hoy 16 canales, o el potencial a tener 16 canales, pero si nos digitalizamos, si exitosamente nos apagamos, podremos tener 35 canales. Yo estoy seguro que la apuesta en todo caso es por la diversidad, la pluralidad y la competencia en televisión abierta, que sin duda alguna, como cualquier proceso de competencia, genera mejores contenidos. Creo que por ahí es por donde indirectamente, sin tener la facultad, la comisión puede incidir en la oferta de contenidos que recibe la ciudadanía en este país. Pregunta la diputada San Juana también cuáles son las resistencias, junto con el diputado Belauzarán y demás. Hay de todo, que quiere que le cuente. Denuncias administrativas, denuncias penales para varios de nosotros.
mil procesos o mil litigios anuales respecto de las resoluciones que emite la COFETEL. Precisamente ahorita estamos enfrentando uno en Mexicali que está vinculado con la televisión digital terrestre. El responsable de ello está en Mexicali directamente porque se resuelve el día de hoy o mañana, si mal no recuerdo, un juicio de nulidad. Hay juicios de nulidad de amparo contra la televisión digital terrestre, contra la licitación de codificadores, en fin. En algún momento lo dije y fui ampliamente criticado. Lo cierto es que allí están. Ahora, volviendo al tema de la diputada San Juana, y no voy a dejar de atender, por supuesto, la preocupación del diputado Belauzarán, pero volviendo en tema a la pregunta de la diputada San Juana, creo que otra vez lo importante no es cuántas denuncias penales tiene un servidor o Gonzalo Martínez Pous por la polarización 21 o denuncias administrativas. El tema es que el pacto creo que recoge muy bien esta preocupación o lo que enfrentamos. El pacto tiene dos cosas que me parecen fundamentales. La primera de ellas es, volvemos al tema de la suspensión de las decisiones que toma el órgano regulador. Y dice, tenemos que hacer que las decisiones de los órganos reguladores, COFETEL y COFECO principalmente, tengan eficacia. La forma de dotarlas de eficacia es precisamente siguiendo mejores prácticas. No es una invención nacional, es diciendo, bueno, señores, ustedes tienen su legítimo derecho de defender sus intereses particulares, pero en tanto no termine el proceso, lo que queda es la decisión del regulador, de la autoridad técnica en la materia. Creo que eso trastoca, como decía yo previamente, todos los incentivos. Y hay otro muy interesante: tribunales especializados. Creo que es un tema que podremos platicar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ni siquiera es necesaria una reforma legal. El Consejo de la Judicatura podría perfectamente hacerlo sin necesidad de una reforma legal, pero creo que ya hoy en día los litigios que enfrenta la Comisión Federal de Competencia, la Comisión de Regulación de Energía, nosotros mismos, dan para materia suficiente para un tribunal especializados en materia de competencia económica, llamémosle como queramos, bueno, llamémosle como la Suprema Corte quiera que se llamen, pero creo que da para eso y para que no tengamos que estar saltando de juez de distrito en juez de distrito, de colegiado en colegiado por todo el país. Hay, diputada, créamelo, el juicio de ahorita es en Mexicali, está la gente de la Comisión Mexicali, mañana puede aparecer una en Mérida, en Tamazunchale, San Luis Potosí, es decir, hay un desorden producto del sistema jurídico que conocemos todos, que me parece que no es propicio para que avance el sector como tal. Creo que los tribunales especializados que menciona el pacto podrían ser una solución interesante a ello. Y también es injusto someter a un juez distrital a entender todos estos temas con la experiencia técnica que requieren algunos de ellos, ¿no? Entonces, generalmente los jueces están fallando mucho más por la parte procedimental que por la parte de fondo. Y creo que hay que escapar a eso, y la forma de escaparlo es quizá estableciendo los jueces distritales y colegiados especializados que decida la Corte en su momento. ¿Por qué no hay recursos? Pregunta la diputada San Juana. Yo invito en todo caso a que no busquemos responsables. Se señaló, no hay. ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Yo creo que ha faltado diálogo. Es un tema en donde somos corresponsables ustedes acaban de llegar, tal vez no todos ustedes, pero y nosotros. Creo que por la dinámica que ocurrió con el decreto de 2010, por el proceso en la Suprema Corte, por las elecciones mismas del Estado de México, el penúltimo año, y la elección federal, creo que existió esta desconfianza, el uso que se le iba a dar a estos recursos. Bueno, ya pasamos eso. Creo que la forma es ver cómo sí buscamos recursos, y sobre todo creo que la forma de resolverlo es fomentando el diálogo y la rendición de cuentas por parte de la Comisión. Preguntaba si hemos participado en en la parte del Pacto por México. Yo respondo a título personal, no he participado formalmente en eso, mis colegas responderán. Ahora, como ya lo decía el Gonzalo Martínez Pous, créame que tenemos una experiencia, y como lo exigía el diputado Alcalá, créame que tenemos muchísima experiencia acumulada respecto a reformas. Hay proyectos de reformas en la Comisión, del 63 para dominancia, del 42 para interconexión, en fin, del 1 constitucional, pero en fin, de los que queramos. Prácticamente podremos conformar una agenda muy, muy, muy interesante y participar de la manera que ustedes lo crean pertinente para los temas en particular que ha sido llamada la reunión, o para cualquier otro tema. El diputado Torres nos pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo en materia de comunicación social? Destinamos, y el diputado La Rosa también trata ese tema, pero destinamos 7.3 millones de pesos en una campaña de comunicación social en Tijuana. ¿Es mucho, es poco? Bueno, es 73% del presupuesto anual de la Comisión en Comunicación Social. Tenemos 10 millones de pesos al año.
además de eso, de una intensa campaña durante el mes de diciembre, que insisto, abatió el rechazo de los tijuanenses a los visitadores y lo redujo hoy en día a un actual 8%. Pues la Gaceta de Cofetel es otro de los esfuerzos que hemos hecho. Hemos sacado cualquier cantidad de comunicados conjuntos con Profeco, alertando a la ciudadanía de no seguir adquiriendo televisores analógicos y privilegiar, si su bolsillo lo permite, evidentemente, la compra de televisores digitales. Estamos tratando también y discutiendo incluso en estos momentos la posibilidad de una norma de emergencia o una norma ordinaria que revise o que trastoque un poco la comercialización de televisores analógicos. El tema es que en los 2.119 millones de pesos que solicitamos, pues una parte importante, como dije, un factor de éxito importante es la comunicación social. Están incluidos alrededor de 100 millones de pesos de comunicación social que son fundamentales en cualquier esfuerzo de esta naturaleza. Decía por ahí, y creo que ese es el secreto de todo esto, el diputado Alcalá decía, si vemos esto como un gasto estamos fritos. No lo dijo así, decía, es una inversión y no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir. El rescate de la banda de 700 o el primer dividendo digital, la posibilidad de tener en nuestras manos el segundo dividendo digital en la banda de 600, la posibilidad de fomentar mayor competencia en televisión abierta, no puede ser visto como un gasto. La banda de 700 por sí sola, según algunos estudios que ha encargado la Cofetel, podría, si se sustenta con una infraestructura adecuada, dotar de banda ancha a más del 90% de la población a precios asequibles. Eso no puede ser un gasto, es una inversión como lo menciona el diputado Alcalá. Preguntaba el diputado Torres si se pidieron, sí, como le dije, si se pidieron los recursos y se alertó cuando se conoció el techo presupuestal que no estaban incluidos. ¿Está el peligro del apagón? Pregunta el diputado Torres. La respuesta es depende de nosotros. Depende de que establezcamos grupos de trabajo, depende de que encontremos e identifiquemos los recursos. Lo que sí hicimos al ver que no aparecíamos en el techo presupuestal con este presupuesto es crear la partida específica, es decir, la cubeta, en donde en caso de encontrar esos recursos podamos podamos incluirlos. Yo creo que vale la pena, y un tema que es bien importante alertarlo. Cuando decimos 26 de noviembre de 2013, no es que ojalá encontremos los recursos para el 26 de noviembre de 2013, ya pronto estamos, digamos, el proyecto está de alguna manera destinado al fracaso. Tendremos que encontrarlos, identificarlos lo antes posible, porque después de eso sigue el proceso licitatorio y las visitas a más de 1 millón de hogares en el norte del país, que pues toma tiempo logísticamente hablando, habría que hacerlo lo antes posible. Entonces, ¿está en peligro el apagón? Yo diría no con este ánimo, a buscar soluciones, no está en peligro. Pero sí hay que sentarnos a trabajar conjuntamente e insisto, junto con la solicitud respetuosa que se hacen de mayores recursos, no para la comisión, sino para un proyecto de esta naturaleza, tiene que venir la mayor rendición de cuentas. Exíjanos rendirles cuentas, más allá de las que tenemos por obligación como funcionarios públicos. Pregunta el diputado Torres si Telmex ha dejado pasar alguna resolución de la comisión. Seguramente sí, varias, no las más importantes, pero también le tengo una noticia, todos. No, yo no veo a uno de los concesionarios más litigiosos que a otros, los veo exactamente un poco en el mismo comportamiento. Cuando ven lastimados sus intereses particulares, todos, sin excepción, recurren a su legítimo derecho de presentar los litigios. El tema es cómo cambiamos entre nosotros los incentivos para que eso no ocurra, y la forma de cambiarlo, ya lo dije varias veces, creo yo, es simplemente no permitiendo que las decisiones que emite el Pleno de la Cofetel sean suspendidas, sí recurridas, pero no suspendidas. El pacto habla de todo esto de nueva cuenta. Sí, pero sí hay resoluciones que Telmex no ha recurrido, como las hay de otros concesionarios que tampoco han recurrido. Yo no veo ninguna diferencia, no sé si mis colegas ven alguna diferencia en el comportamiento. Todos acuden con bastante frecuencia a tribunales para detener lo que la comisión decide. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo que propone el diputado Torres de llamar a los concesionarios y ver cómo protegemos el patrimonio cultural. Eso la verdad es que más allá de si está en una facultad o no, creo que hay una autoridad moral y una que tendremos que atender. Yo llamaría en todo caso a los colegas a que lo hagamos a la brevedad y platiquemos con ellos y transmitamos esta preocupación. Ahí estoy en total acuerdo con el diputado Torres. Híjole, la diputada Carpintero, nos vamos a dar un agarrón tal vez en tema de tarifas de interconexión.
Yo creo que hay que recordar en dónde estaban las tarifas de interconexión antes de esta reducción que ha decidido la comisión. En sí mismo, y en eso coincido, la reducción por sí misma no puede ser declarada como un éxito. Lo que sí es declarado por un éxito es que durante muchísimos años México ocupaba los lugares más altos en materia de interconexión y que vía precisamente los litigios y los amparos se mantuvieron altas. De reducción de 60% se da en buena medida, como ya decía yo, de nuevos modelos de interconexión, pero sobre todo la decisión de la Suprema Corte que no la suspende. Y casualmente eso empieza a alinear a todos los acuerdos entre particulares, entre concesionarios, porque así está la ley federal de telecomunicaciones en su artículo 42. Ellos son los que determinan sus tarifas de interconexión y solo acuden a nosotros en caso de diferendo. Lo que es importantísimo, diputada, es que las tarifas de interconexión no son producto de una ocurrencia del comisionado Peralta, Milo, Martínez Pous, Gil Elordi o de Swan. Parten de un proceso muy meticuloso que se llama modelo de costos de interconexión, el cual fue puesto a consulta pública, el cual tiene lineamientos y el cual además, y como usted bien lo señala, garantiza la recuperación de las inversiones mediante un mecanismo de costo incremental promedio de largo plazo. Es decir, yo estoy tranquilo en el sentido de que permite recuperar esas inversiones. Lo mismo podría decir respecto de ASLs, pero se lo voy a dejar a José Luis. Ya lo decía José Luis en su intervención original. El tema no es llevar a cero las ASLs, el tema es que en las partes rurales veamos que efectivamente recupera el costo. Por supuesto, nadie está pensando en que, aunque sí puede ser muy atractivo decir bajamos a cero y que nos saquen en hombros, mañana el sector va a tener en efecto un problema. Creemos que ese problema no lo tenemos hoy en día. Resolvimos un problema que durante años, mediante, insisto, distintos procedimientos litigiosos, los particulares detuvieron las tarifas conforme a los modelos, que son mejores prácticas internacionales también. Los modelos de costos de la COFETEL siguen las mejores prácticas internacionales, son desarrolladas por Análisis Mason en este caso, que sin duda alguna es, yo creo que uno de los expertos más reconocidos mundialmente. Y además, pues sí se han reflejado en los precios. El INEGI acaba de publicar un reporte en donde dice que las tarifas móviles, las tarifas finales al usuario se redujeron 33% de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Es decir, uno de los temores que teníamos era, bueno, vamos a reducir las tarifas de interconexión y los operadores se van a quedar en estas tarifas finales al usuario. Bueno, pues, no tiene ningún caso. Pero si además aparejado con ese 60% de la reducción de tarifas de interconexión ha habido, como lo dice el INEGI, no la COFETEL, una reducción del 33%, me parece que sí son buenas noticias. Sí hay que ser cuidadosos, sí hay que ser sensibles a que los operadores, tanto fijos como móviles, puedan recuperar las inversiones para seguir invirtiendo. Pero la verdad, diputada, es que cuando las tarifas estaban a $1, México también ocupaba los últimos lugares en inversión privada. Es decir, si usted me dijera que a raíz de que bajaron las tarifas de interconexión se desplomó la inversión, yo le diría, pues le concedo. Pero México ha ocupado tradicionalmente el último lugar en inversión privada, independientemente del nivel de las tarifas. Es decir, ese dinero estaba terminando en manos de los concesionarios, hoy termina en manos de los consumidores. Y creo que esa es una ventaja. Pero insisto, comparto con usted el tema de cómo fomentamos inversiones. Tiene que ver con muchas cosas, no solo con la tarifa de interconexión, tiene que ver con preguntas previas de inversión extranjera, tiene que ver también con cómo armamos los títulos de concesión y cuánto vale el espectro. Insisto, si seguimos viendo el espectro como un fin recaudatorio, es imposible pensar que a la vuelta del día el concesionario va a poder generar condiciones de cobertura, porque como usted bien dice, son compañías, no son entidades de caridad. Pero para eso, si el día de mañana, pues buena parte de las denuncias penales que tenemos algunos de nosotros tienen que ver con el precio del espectro, a qué precio licitamos cierto espectro. Ese debate hay que tenerlo, como decía yo previamente, pero hay muchas formas de fomentar las inversiones, no necesariamente es manteniendo la interconexión alta o incluso obesa, como insisto, había. Y recalco simplemente, cuando teníamos tarifas de interconexión las más altas del mundo, seguíamos manteniendo los últimos lugares en inversión privada. Eso no cambió a raíz de la reducción. El diputado Belauzarán pregunta que si está franco el camino. No, nada en telecomunicaciones es franco. Es bastante pedregoso y complicado avanzar. Los recursos son varios, hay juicios de nulidad, hay juicios de amparo presentados por concesionarios, algunos de los cuales incluso en el procedimiento mismo solicitan anonimato o reservas respecto al mismo, por lo tanto no voy a incurrir yo en el riesgo de decir quiénes son concesionarios evidentemente.
Ahora, lo que también es bien interesante es que las telecomunicaciones empiezan a percibirse en el Poder Judicial cada vez más como de interés público, de orden general de interés público, y todos y cada uno de los distintos procesos litigiosos, ya sean juicios de nulidad o de amparo, han sido resueltos hasta ahora, los resueltos a favor de la autoridad. Es decir, no tenemos ningún tipo de suspensión, podemos seguir avanzando, pero sí implica evidentemente un esfuerzo importante estar acudiendo constantemente a distintos tribunales a defender las resoluciones. Creemos que el Poder Judicial en telecomunicaciones, insisto, ya lo decía yo, los avances más importantes en el área de fortalecimiento de la Comisión se han dado, creo yo, gracias a la Suprema Corte y al Poder Judicial. Pero en fin, sí hay varios. La última vez que vi la lista, hablaba yo eran alrededor de 8 procesos legales alrededor de la TDT, entre juicios de nulidad y de amparo. El diputado Alcalá decía lo de la inversión, ya estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es bien importante también entender que no estamos pidiendo subsidios para clases medias y altas. Eso sería, en fin, ni siquiera yo estaría de acuerdo con ello. Estamos siguiendo criterios de Coneval respecto de la definición de marginación. Así se está haciendo Tijuana y así le propondremos a la Comisión hacerlo para el norte del país, no separarnos de los criterios de Coneval. Las clases que tienen un poder adquisitivo pueden acudir y reemplazar su televisión analógico por uno digital sin esfuerzo o con un poquito menos de esfuerzo que en Chiapas, por ejemplo, como mencionaban algunos diputados. En materia de cobertura, creo que es bien importante que busquemos la forma, y creo que será muy sano en esta tónica y en este tono en el que la Comisión ha abordado los temas que hemos aquí planteados, que invitaran también, por supuesto, al subsecretario Peralta de Comunicaciones y a Mónica Aspe. Creo que yo en particular creo que hay un extraordinario proyecto de cobertura social en la coordinación de la información y el conocimiento. Pasamos de 6,000 a 36,000 sitios conectados el último año. Ahora, esa es la buena noticia. La mala es que tendremos que llegar a 250,000 sitios conectados antes de 2015 si realmente queremos atender aquellas zonas que definitivamente el mercado no va a atender. Y eso implica una inversión de alrededor de 12,000 millones de pesos en los próximos 3 años. Pero pues por eso preferiría que fuera la propia Secretaría, que es la responsable de ese programa de cobertura, quien lo explicara, particularmente, insisto, el subsecretario Peralta o bien Mónica Aspe. Pero creo que hay un proyecto muy interesante ahí de cobertura social al que vale la pena también que esta comisión revise y para el cual además sí fueron aprobados algunos recursos para este año. En cuanto a sitios, que también pregunta el diputado Alcalá, dice, nosotros no somos los expertos. Sí, el fin último de lo que estamos nosotros realizando en la comisión va a incluir recomendaciones muy específicas respecto del marco legal, va a incluir recomendaciones muy claras respecto a las facultades municipales, respecto a las mejores prácticas. Ahora, no desperdiciemos, por favor, la oportunidad de que ustedes participen en la consulta pública que termina en las próximas 2 semanas respecto a los sitios. Ahí se podrían plasmar muchas de las rutas que podría seguir un grupo de trabajo que en su momento acordará la comisión establecer. Pero sí, evidentemente sabemos que la pelota está a nuestro lado y que por ahí de abril, si el pleno así lo determina, llegaremos con un documento bastante robusto respecto de cómo mejorar el despliegue de infraestructura en nuestro país. Félix Martínez está ahí enfrente, es el responsable de enlace institucional. Por supuesto que todos y cada uno de los comisionados estamos a las órdenes de cada uno de ustedes y yo principalmente, mi agenda, mi teléfono y demás está a sus órdenes, pero para ciertas cuestiones tal vez Félix podría apoyarnos a una interacción cotidiana fluida, pero insisto, yo estoy a sus órdenes, pero Félix Martínez es el director general de enlace institucional. Él también tiene la responsabilidad de atender, en este caso, a las cámaras y a muchas otras cosas, pero bueno, le ha sido encomendada esa tarea. El diputado La Rosa también, insisto, vuelve a mencionar el tema de los recursos. El 253A de la Ley de Derechos puede ser una propuesta de solución, como ya lo decía yo previamente.
Fernando Borjón es el jefe de la unidad de radio y televisión. Él ha ido a Tijuana en varias ocasiones, más allá de la campaña de 7.3 millones de pesos que lanzamos en diciembre y de lo que pensamos lanzar en los próximos meses, pero tampoco hay muchos recursos en ese sentido. Creo que fueron aprobados 10 millones de pesos otra vez para este año. Fernando Borjón irá. Yo le doy la bienvenida a la propuesta que hace el diputado de la Rosa, en el sentido de que cada vez que ustedes visiten sus respectivos distritos, hablen de la TDT. Me parece que eso sería fundamental para el éxito y nos ahorraríamos muchísimos recursos en comunicación social si incorporan a su agenda de trabajo en sus respectivos distritos el tema de la televisión digital terrestre. Por supuesto que una visita de los señores comisionados junto con las comisiones de comunicación sobre televisión a Tijuana creo que sería muy interesante. Podríamos platicarla y determinarla cuando así lo estime el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Radio y Televisión, pero creo que es muy buena idea la que plantea el diputado de la Rosa en ese sentido. En Tijuana dice, nos gustaría que nos explicara cómo funciona el sistema, junto con la información del INEGI y los parámetros de Coneval. Estimamos que tendremos que visitar 430,000 casas. Entiendo yo que la empresa ganadora ha subcontratado una empresa de logística muy famosa y reconocida localmente. Y son ellos los que han visitado o han estado visitando casa por casa. Insisto, el objetivo final son 430,000, llegan, tocan la casa, abre el ciudadano, nos abrían menos, ahora nos abren más, abre el ciudadano y el técnico verifica qué tipo de equipo tiene, qué tipo de instalación tiene. En el mejor de los casos cuenta ya con una televisión digital y que tiene una recepción plena y por lo tanto simplemente se retira de la casa levantando la cédula correspondiente y cobrando 77 pesos. En el peor de los casos, por cuestiones orográficas, por las condiciones de marginación o simplemente porque es una gente que le gustó su televisión de bulbos y no ha querido cambiarlas, el visitador tendrá que instalar un decodificador y una antena externa, lo cual le costará a la comisión 1,091 pesos. Esto es un poco, digamos, el espectro de opciones que hay entre el mejor escenario, que es que ya tengan y ya reciban la televisión digital terrestre y solo firmen la cédula, a que se le instale decodificador y antena exterior, que es el servicio más caro contratado. Estamos evidentemente con las encuestas que tenemos del INEGI, estamos preparados para el peor de los escenarios, y el peor de los escenarios que hemos previsto es que en 205,000 casas se instalen decodificadores de antena exterior. Para eso tenemos ya, recursos suficientes. No, creo que también es mi obligación decirles que esto no ha ocurrido sin sobresaltos. Al principio fue muy complicado que la ciudadanía le abriera las puertas a los técnicos. Durante diciembre cayeron lluvias torrenciales en Tijuana. Para los que son de allá no me dejarán mentir, parece que hubo un par de semanas donde las lluvias fueron torrenciales. En fin, todo eso impacta el avance, pero nosotros estamos confiados en que la empresa TLT cumplirá y por supuesto estamos dispuestos a informarlo a esta comisión y a que participemos conjuntamente en una visita si así se estima. El diputado Martínez creo que abre 3-4 temas que dan para una comparecencia y para una reunión de trabajo entera. Espacios blancos la traducción de un son es una red que se autoorganiza sola, es decir, que utiliza el espectro conforme haya la demanda. Esto se utiliza muchísimo en la banda 700, por ejemplo, con las Fuerzas de Seguridad Nacional. Cuando hay una emergencia, un son lo que hace es amplía la cantidad de espectro destinado a la parte de seguridad nacional, aplastando un poco el uso privado, como es en una emergencia, pero cuando no hay emergencia hace lo contrario. Entonces, también creo que vale la pena, en su momento la comisión, y yo, porque así está establecido en la ley Federal de Telecomunicaciones, enviamos a la mesa de ambas comisiones el informe sexenal de la comisión, en donde creo que en ningún periodo, y esto en buena medida impulsado por el comisionado Peralta, la comisión recomendó a la Secretaría de Comunicación y Transportes más uso libre, de espectro uso libre, que en ningún otro periodo en la historia de la COFETEL. Creo que fue el caso, José Luis ya me corregirá, pero hay muchísimas bandas. Creo que la parte de uso libre tiene que ser, y experimental, tiene que ser explotada con mucho mayor celeridad de lo que hacemos hoy en día. El tema de white space es el tema, creo que de verdad amerita, son temas fundamentales, pero creo que amerita una reunión de trabajo en sí misma. Estados Unidos, como usted bien lo decía, ha hecho
un extraordinario trabajo con eso, como lo ha hecho con las licitaciones por incentivos, en donde está regresando espectro, está el Estado recibiendo espectro. Ahora, no es nuestro caso todavía. Si bien las demandas de espectro están en aumento gracias a la penetración de más datos, hay espectros suficiente en 1.7, en 2.1, como ya lo mencionaban previamente, en la banda de 700, en 2.5, en 3.5 tenemos 100 MHz, es decir, también, y eso es importante decirlo, acabamos de terminar un larguísimo estudio, yo creo que el más exhaustivo que se ha hecho en la historia de este país respecto de espectro, después de una consulta pública, después de la alimentación de los señores comisionados, ya fue enviado a la Secretaría y se ha mandatado la publicación de esto en los próximos días. Es un documento enorme de cómo reorganizar bandas. Por ejemplo, con Estados Unidos acabamos de firmar un protocolo para reorganizar la banda 800 y migrar a algunos de los viejos tronqueros a la banda 800 para ir liberando también la banda 800. Hemos identificado alrededor de 500 MHz que creo que podemos utilizar próximamente con distintos mecanismos licitatorios. Pero creo que antes de eso hay que tener el debate que platicamos previamente sobre el valor del espectro. Pero insisto, diputado Martínez, me parece que los puntos que usted plantea sobre el futuro, la regulación, son nodales y requerirían le pido que me dé licencia a no responderlos todos en este momento, pero me da muchísimo gusto que los plantee además, porque quiere decir que está usted perfectamente al día respecto del debate regulatorio. Creo que con eso termino. Muchas gracias, presidente Moni Swan. Viene una siguiente ronda. Harán uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Niño de Rivera. Perdón, disculpa, adelante por favor. Tiene uso de la palabra el comisionado Alexis. Gracias. Yo solo quisiera referirme a dos temas que se mencionaron que tienen particular importancia y que tienen una connotación económica en la que me gustaría dar mi opinión para claridad de los señores diputados y las señoras diputadas. Yo celebro la reflexión que hizo la diputada Purificación Carpinteiro sobre las tarifas de interconexión. Creo que esa reflexión debería servirnos como base en la propia comisión para hacer un ejercicio reflexivo, un ejercicio autocrítico sobre cuáles son los siguientes pasos que deberíamos dar en términos de las tarifas de interconexión. Hoy por hoy tenemos una baja importante, una baja de cerca de 60%, como lo mencionaba el comisionado presidente, pero esa baja en el 60% se ha traducido solamente en una baja de aproximadamente 30% en los precios al usuario final. Independientemente de qué lugar ocupemos en el comparativo del típico de la organización de la OCDE, lo importante no es eso, lo importante no es qué posición ocupemos, lo importante es que verdaderamente esos servicios estén permeando a la población en general. Dicho por otro lado, las tarifas de interconexión o la baja en tarifas de interconexión tiene el objetivo principal de reducir algo que podría ser una barrera de entrada a nuevos participantes. No hemos visto una reducción de la concentración del mercado a partir de la baja en tarifas de interconexión. Creo que ha sido favorable, creo que ha sido un paso en la dirección correcta bajar las tarifas de interconexión, pero el trabajo de la comisión es permanente y tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica permanente que nos permita ir perfeccionando nuestras herramientas regulatorias. En ese sentido, yo tomaría de una manera constructiva y viendo hacia adelante las inquietudes que manifestó la diputada. Creo que las tarifas de interconexión que la comisión resuelva hacia adelante deben de tener dos características: ser lo suficientemente bajas para que no funcionen como barreras a la entrada y que se detone la inversión y se detone la participación, pero también deben ser lo suficientemente altas como para que los operadores recuperen de manera adecuada su inversión y la red siga creciendo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Afortunadamente la comisión está en el camino adecuado porque en este año trabajamos en un nuevo modelo de interconexión tanto para redes fijas como para redes móviles que utilizaremos para las resoluciones de los próximos meses. Sin embargo, creo que precisamente es ese modelo lo que debemos utilizar como herramienta para atender las que son las inquietudes que manifiesta la diputada y que yo comparto. El otro tema al que me gustaría referirme es a la transición, el tema principal, digamos, de esta reunión de trabajo es la transición a la televisión digital terrestre. Y es creo que el foro pertinente, dado que son ustedes, señores, señoras
legisladores quienes aprobarán en su momento los recursos necesarios para esta transición y para los subsidios que serán necesarios. Creo que es importante analizar hacia futuro cuáles esquemas podríamos utilizar para hacer esta transición de la manera más eficiente, más económica y más transparente. En particular, a lo que me refiero es a que en esta licitación en particular, la de Tijuana, el Pleno no tuvo ninguna injerencia. Sin embargo, creo que necesitamos discutir otros esquemas hacia adelante. Por ejemplo, el caso que se pone como exitoso, que es precisamente el de Estados Unidos, estuvo basada en la distribución en la población de una serie de certificados de valor que podían ser redimidos por parte de los usuarios para que les dieran un decodificador, en lugar de ser una empresa la que anduviera instalando decodificadores. Esto evidentemente generaba algunas economías que sería importante explorar y algunos elementos de transparencia que nos podrían dar un camino valioso hacia futuro. No estoy diciendo que esa sea la solución, solo creo, y tampoco me parece que las explicaciones culturales para decir que en México no podríamos recurrir a este tipo de certificados o de vouchers, como le llamaron en Estados Unidos, podrían ser esquemas que podríamos analizar hacia futuro para que ustedes como legisladores sepan que los recursos que ustedes en su momento aprueben han sido y serán ejercidos de la manera más eficiente, económica y transparente posible. Sí, muchas gracias. Yo nada más para cerrar, creo que todo se ha respondido más o menos. El tema de áreas locales, en efecto, no tenemos que esperar a que nos hagan propuestas. Creo que nuestra propuesta incluye las preocupaciones que nosotros hemos visto de algunos usuarios, algunas que hemos detectado nosotros en base a la información que tenemos, y la información que nos han proporcionado también los operadores. Lo que digo es, tenemos la propuesta, se las vamos a entregar, y si hubiera algo que ustedes consideren que no está contemplado, por supuesto lo atendemos, vemos qué posibilidades hay de atenderlo, ¿no? Me gustaría rápidamente hablar un tema, el tema de la radio cognitiva, que es un tema que a mí me apasiona. Yo siempre he dicho que el espectro radioeléctrico actualmente es un medio finito, digamos, está limitado a una cierta cantidad de usuarios, pero el desarrollo tecnológico nos va a llevar a que sea el espectro radioeléctrico infinito prácticamente, justamente por estas tecnologías, estos desarrollos que permiten que un dispositivo de radio pueda detectar por sí mismo qué frecuencia está libre y utilizarla en el momento. Cuando lleguemos a ese nivel de tecnología que ya está en el mercado, además que debería de estar ya en el mercado a precio accesible para los operadores y para los usuarios, pues la función de administrar el espectro, digamos, sería mínima, ¿no? El valor del espectro sería mínimo. Yo creo que eso es algo que debemos de empujar y fomentar. Yo creo que todavía no estamos en ese estatus, todavía no estamos en un estatus como para proponer una modificación a la ley pensando en eso, porque me parece que todavía falta desarrollo tecnológico y sobre todo que esas tecnologías lleguen al mercado a precios accesibles. Yo creo que algo que debemos de hacer como país es meternos al desarrollo tecnológico también nosotros. Estamos esperando que el desarrollo tecnológico nos llegue de otros lados. Y yo creo que hablando de todo el desarrollo que tiene que tener el sector está ligado a un montón de otras cosas, como el desarrollo tecnológico, como el desarrollo de contenidos de informática. Yo creo que, y me pongo a sus órdenes, nos preguntaron hace rato si habíamos participado en el Pacto por México. Yo en lo personal no, hubiera querido, yo estuve insistiendo que aquí estábamos, pero me pongo a sus órdenes como comisionado de COFETEL, no solo como pleno, creo que todos estamos en la misma posición, pues para poder trabajar estas cosas de futuro con tiempo y para poderlas entender y para poderlas ir traduciendo en hechos reales conforme se vaya necesitando, ¿no? Muchas gracias, comisionado Peralta. Están inscritos en este momento, o estamos inscritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diputados. Si les parece bien, con eso cerraríamos las participaciones del día de hoy. La diputada Carpinteiro previamente me había solicitado hacer uso nuevamente de la palabra para derecho a réplica. Le pediríamos
en respeto del tiempo de los demás, brevedad y que fuera una participación hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Mi queridísimo presidente, usted como buen economista, ¿eres economista? Ah, pues por eso. Es como el chiste ese del científico que se ahogó en un lago con una profundidad promedio de 30 centímetros, ¿no? El uso de los números no necesariamente siempre refleja la realidad, y el hecho de que México siempre haya figurado entre los últimos lugares, en los últimos lugares entre los países en términos de inversión en telecomunicaciones, no significa realmente nada. La realidad es que las inversiones en telecomunicaciones a partir de esas decisiones han registrado una caída libre. Y citando como fuente a la COFETEL, nada más en el 2011, las inversiones en telecomunicaciones cayeron en 16.2% con respecto al 2010. Sí. Bueno, estamos hablando sí de la licitación de las 2021, que fue el 2010, pero desde el 2001 las inversiones han venido cayendo. Y eso a pesar de que en el 2004 entró Telefónica, la empresa española, que por cierto haciendo uso del mecanismo preparado para violentar la ley del fideicomiso de las acciones neutras, precisamente compró Telefónica Movistar, y que hoy compite en el mercado y que por cierto es la segunda operadora de celulares en México, sin considerar que la verdad es que hoy Usacell creo que tiene una participación de ¿cuánto? ¿3%? ¿O 2%? Usacell, 4%. 4%, y que Nextel la verdad es un operador de nicho que fundamentalmente se enfoca a las clases más altas y que a pesar de que tiene, creo que son 4 millones de usuarios, 4%. En realidad nada más se va a los segmentos socioeconómicos más elevados, tienen un ingreso por línea muy elevada y son muy altamente rentables. El único competidor de Telcel en términos de la población en general es Telefónica, y que pues conozco perfectamente a Telefónica porque yo trabajé en Telefónica como vicepresidente, y sé que pues obviamente el 30% de los ingresos provenían de la interconexión, y hasta donde tengo entendido Telefónica presentó una demanda internacional en contra del gobierno mexicano precisamente por la decisión de interconexión. ¿Estoy en lo correcto, Moni? Y obviamente esta decisión pues obviamente les impacta, pero también, y esto obviamente lo he oído nada más en los corredores, pero es en los corredores de la COFETEL que se ha escuchado, y en los corredores del Telecom, Telefónica acaba de traer a un liquidador para cerrar la empresa. Y lo que tiene por consecuencia esa caída de tarifas de interconexión que tú consideras un éxito, del 60%, puede ser que efectivamente lo único que traiga como consecuencia es el cierre de una empresa, porque la utilidad que ha tenido esa empresa en México ha sido, no existe utilidad, ha sido solamente pérdidas por la falta de competitividad. Y vamos a terminar con que efectivamente la concentración o la falta de competencia en el mercado de celulares se va a ir pues digo, suponiendo que Usacell no despegue o que permanezca en ese 4%, de 70% que es hoy, vuelva a ser del 92%, si mantiene el 4.4. Y eso no va a ser culpa, por cierto, de Telcel, va a ser culpa del regulador, que consideró muy bonito bajar las tarifas de interconexión y quebrar una empresa. Entonces yo considero que, y agradezco mucho el comentario de Alexis mismo, que la verdad es que sí deberíamos pensar, y ustedes como reguladores y como órgano encargado, el reflexionar efectivamente cuando se toman decisiones, no necesariamente, desafortunadamente uno se atiende, muchas veces atiende las presiones de operadores, en este caso específicamente de Axtel, que fue el que empujó para esta baja en la interconexión, que no necesariamente va a traer también ningún beneficio, porque además parece ser que Axtel ya va también a quebrar. Y ese quiebre el quiebre de Axtel tampoco se debe a las tarifas de interconexión. En fin, ya voy, Federico, te lo prometo. Lo único es decirte que las inversiones en México siguen cayendo. La concentración
está en riesgo de empeorar. Y que lástima, y que desafortunadamente aparentemente no es resultado de las actitudes o comportamientos anticompetitivos de los operadores, sino las decisiones que se están tomando por las autoridades. Gracias. Muchas gracias, diputada Carpintero. Tiene el uso de la palabra. Me ha solicitado la diputada Bautista que si pudiéramos adelantarla en su intervención en razón de un vuelo que tiene que hacer. Si no tiene inconveniente, así lo haríamos. Entonces solicitamos a la diputada Bautista que haga uso de la palabra. Hasta por 5 Gracias, señor minutos. presidente, por Gracias. su atención y gracias por el apoyo a todos los compañeros. Buenas tardes a todos los diputados, a las diputadas, a los funcionarios de la COFETEL que nos acompañan, bienvenidos. Represento al distrito 03 de Oaxaca con cabecera en Guajuapan de León. Mi distrito está conformado por 116 municipios, de los cuales 42 no tienen servicio telefónico. En esencia se encuentran incomunicados y su realidad dista mucho del de las grandes ciudades, por lo que es nuestra obligación buscar soluciones inmediatas. Una de las limitaciones a las que se ven sujetos los estudiantes, solo por mencionar un ejemplo, es el carecer de instrucción en el manejo de computadoras, internet y demás dispositivos tecnológicos. Cuando los estudiantes de las regiones más marginadas del país buscan acceder al campo laboral, no tienen las mismas oportunidades que quienes sí tuvieron esa preparación. Nuestra Constitución establece que los mexicanos tenemos derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, estos estudiantes rurales ven vulnerado su derecho a una educación integral que promueva el desarrollo de todas sus capacidades, y es parte de nuestras obligaciones dotar de los instrumentos necesarios para ello, tomando en cuenta las facultades y obligación que tiene la COFETEL de incentivar la entrada de las telecomunicaciones en todas las comunidades de nuestro país, como lo reza el artículo 17 de la Ley Orgánica, que quien es responsable de la cobertura amplia es la COFETEL y esta no se da. Creo que esta problemática, desgraciadamente, no es propia de mi región. De acuerdo a un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico titulado Perspectivas OCDE, México, Reformas para el Cambio, el nuestro sigue siendo uno de los países de la OCDE con la infraestructura de telecomunicaciones más atrasada y con los servicios telefónicos más costosos. Y aún costosos no existen en los 42 municipios del distrito 03 de Oaxaca a los que me refiero. Para subsanar este tema de la OCDE sugiere la introducción de reformas con miras a fomentar la competencia en el sector para estimular la innovación, el crecimiento y la competitividad de la economía mexicana, ya que sostiene que en cada segmento del mercado de las telecomunicaciones persiste una empresa dominante. Repito, lograr una competencia efectiva es la obligación y misión de la COFETEL. Adjunto una lista de los municipios que no tienen este servicio para su atención. Quiero también dejar unas preguntas. Se hablaba del retraso en materia de infraestructura de las telecomunicaciones. ¿Qué plantea o propone la COFETEL para actualizarla? ¿Tienen identificadas zonas consideradas focos rojos en las que hay que trabajar de manera urgente? Respecto a la transición que también se está dando en la radio, es importante saber cómo se trabajará con las radios comunitarias, en virtud de que nuestras leyes señalan que las comunidades tienen derecho a generar sus contenidos en materia de comunicación, y aún así, en la actualidad, sabemos que muchos de ellos son perseguidos. En materia de impuestos, los concesionarios son apoyados con el diferimiento de impuestos, o sea, gane ahora
y pague después sus impuestos, como si lo pudieran también hacer todos los mexicanos. ¿Sabe la COFETEL cómo está esta situación? ¿Cuánto deben por pagos de contribuciones fiscales los principales concesionarios privados? ¿Cuándo van a obligar a Televisa y TV Azteca a que los concesionarios de televisión de cable puedan transmitir y la señal de la televisión abierta si un pago totalmente oneroso a favor del duopolio televisivo? A Sky sí se lo permite Televisa, porque es de ellos. A los demás, ¿por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bautista. Tiene el uso de la palabra el diputado Mero Niño Rivera. Gracias, diputado presidente. Gracias a los comisionados, el comisionado presidente, Moni y Juan, por estar aquí. Ya llevamos varias horas, ya es tarde. Y cuando uno participa a estas horas corre el riesgo de ser muy repetitivo. Voy a tratar de ser muy concreto. Tema de televisión digital. Presidente, importantísima la campaña, muy poquitos los recursos que tuvieron este año pasado, pero lo que creo que tendríamos que hacer, porque si le decimos a la gente que los beneficios son un dividendo digital y recuperar una banda, de 300 o de 700, pues no nos van a entender jamás. Incluso si les hablamos de competitividad, creo, y aquí yo les pediría ayuda a ustedes, a que nos den, ¿cómo llamarle?, una narrativa mucho más social para poder ir con la gente a decirle cuál es el beneficio real para la persona que está enfrente del televisor. Es importantísima este manejo de comunicación, porque si no se va a complicar muchísimo. Y aquí lo uno con el tema presupuestal. Ya se explicó con detalle lo que ha pasado. Sugiero, no sé si está el presidente Castro Trenti, sugiero que pronto esté aquí con nosotros compareciendo el secretario de Comunicaciones y Transportes y nos explique. Porque lo que hagamos nosotros como diputados y ustedes como COFETEL va a ser en vano si este esfuerzo no está acompañado por el Ejecutivo Federal. Necesitamos que nos explique el secretario de Comunicaciones y Transportes qué está pensando el nuevo gobierno en este tema, si nos va a acompañar, si los va a acompañar en este esfuerzo, porque si no, insisto, pues ya para decidir de una vez qué vamos a hacer. Porque aquí podemos estarle dando vueltas de dónde vamos a sacar el dinero, pero si la Secretaría de Hacienda no lo manda, no hay nada que hacer. Siguiente tema, consolidación de áreas de servicio local. Yo no creo que estemos pidiendo que todo sea local, como aquí se dijo. Yo quisiera referirme a la propuesta del diputado Torres. ¿Por qué tiene que ser a petición de parte, en este caso nuestra, y no de oficio por parte de la COFETEL? O a lo mejor estamos mal creyendo eso, nomás aclarar si puede ser de oficio, digamos, ¿no? Por último, tarifas. Baja de tarifas contra inversión. Yo creo que este es un debate que da para mucho más. Pero creo que en este espacio debemos de exigir bajar tarifas y exigir aumentar inversión. No creo que seamos nosotros o debamos ser los abogados, defensores y los directores de finanzas de las empresas para andarles garantizando esto. Ya dijo el comisionado presidente, no está relacionada la baja de tarifas con la baja de inversión. Hay que insistir en que bajen más las tarifas, porque no la bajaron en relación a lo que bajó la interconexión. Y por supuesto hay que insistirle al gobierno y a las empresas que se incentive más la inversión en este sector. No está relacionada, así lo dijo el comisionado presidente, una cosa con la otra. Me preocupa mucho el comentario del comisionado Milo, donde dice que no importa que seamos de los más caros. No, yo creo que importa mucho y es gravísimo. No puede ser que tengamos las tarifas de las más caras del mundo y sigamos teniéndolas. Algo tenemos que seguir haciendo, se avanzó mucho, hay que avanzar más y hay que exigirle a las empresas que pues sean más eficientes y ganen dinero con tarifas más bajas, porque entonces lo que estamos haciendo aquí, porque dice la diputada Carpinteiro que desgraciadamente porque bajamos tantito las tarifas, muy poco,
entonces ya no es rentable la empresa y se tiene que ir. No las bajaron 60, acaban de decir, no, eso fue la interconexión, pero no fue así en la tarifa. Diputada, le suplicamos permita que aquí concluya el diputado. Estaríamos queriendo hacer competitivo el sector a partir de tarifas altas. Me parece absurdo, busquemos otro esquema. No podemos generar inversión y hacer competitivo el sector a partir de que el usuario en este país sea de los que más pagan en todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Niño Rivera. Tiene el uso de la palabra el diputado Noel Pérez de Alba. Buenas tardes, muchas gracias, presidentes. Sí, cómo no. Agradecemos la presencia del comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Yo nomás me voy a referir a una pregunta y voy a hacer la narrativa antes de hacer la pregunta o el cuestionamiento. El decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, expedido por el Presidente de la República el 2 de septiembre del 2010, estableció en su artículo 8º, párrafo 2 y 3 lo siguiente: que con el objeto de asegurar que la población acceda a los beneficios de la televisión digital terrestre, la Secretaría de Economía instrumentará las acciones necesarias a efecto de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de las señales digitales. La Secretaría de Economía cuidará que la expedición de las disposiciones y ejecución de las mismas acciones a que se refiere este artículo no existan ni se propicien prácticas monopólicas, exclusividades o restricciones en la importación, producción, fabricación, distribución y venta en general de la comercialización de los receptores o decodificadores digitales, de tal suerte que se disminuya, se dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia. De ser necesario, dará vista a la Comisión Federal de Competencia para los efectos de la Ley Federal de Competencia. Un decreto presidencial guarda jerarquía superior a cualquier disposición administrativa emitida por alguna Secretaría de Estado o por la propia COFETEL. Porque entonces, si dicho decreto instruye y faculta a la Secretaría de Economía a instrumentar las acciones necesarias a efecto de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores, fue la COFETEL la cual ejecutó dicha directiva, en la norma que se basó su fundamento. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pérez de Alba. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que aún estamos presentes y por supuesto a ustedes por asistir a esta reunión. Únicamente me gustaría hacer una pregunta con lo que tiene que ver con los recursos de la transición a la televisión digital. ¿Es posible, la pregunta es que si es posible un esquema de transición en donde las televisoras o concesiones sean obligados a asumir parte del costo de subsidio o incentivo para la adquisición de receptores de señal digital de televisión, independientemente de que les convenga o no? Es decir, a mí me parece que nosotros deberíamos de obligar para que ellos también asuman esta responsabilidad y sean actores en todo lo que tenga que ver con el recurso y con la compra de todas estas máquinas. La pregunta es si es posible un esquema de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Alcalde. A continuación, en mi carácter no de presidente de la Comisión de Radio y Televisión, sino de diputado integrante de la misma y a título personal haré uso de la palabra. Hasta por 5 minutos. El punto, digamos, a mí lo que me preocupa muchísimo de este debate en torno a la televisión digital terrestre o de la transición es que quizá se ha planteado o se le ha dicho a la sociedad algo que no es necesario. Yo creo que la disposición o disponibilidad que tiene el Estado mexicano de la banda de 700 MHz la tiene con o sin transición a la televisión digital terrestre.
Actualmente no tenemos más de 21 canales en esta banda de los 700 MHz, entonces no entiendo francamente por qué hemos metido a tantas ciudades y a tantas, hemos generado esta tensión y esta presión presupuestal tan grande sobre los escasísimos recursos de que dispone el Estado. A mí me parece que estamos, en el caso particular de Tijuana, ante una grave crisis de lo que podría ser un apagón analógico. Yo no veo factible cómo en el mes de abril de este año, en 3 meses, se pueda llevar a cabo un apagón analógico cuando ni siquiera se tiene contratado el supervisor o la empresa que supervisará a la empresa que está llevando a cabo las visitas y las instalaciones. Tampoco veo cómo puedan llevar a cabo 100, 150 mil o 200 mil instalaciones en este plazo. Me preocupa también muchísimo el caso de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Mexicali, de Nuevo Laredo, de Reynosa y de Matamoros, que suman alrededor de 7 millones de habitantes y respecto a los cuales se van a necesitar más de 2,000 millones de pesos y respecto de los cuales o respecto a estas plazas no existen ni siquiera recursos que se puedan destinar en este momento a este fin. Es decir, no existe ni siquiera una empresa que hoy tenga asignados estos contratos, no es más, no existen ni los recursos para que pueda llevarse a cabo una licitación y en 10 meses teóricamente se va a llevar a cabo un apagón analógico en estas poblaciones. A mí me parece que estamos ante una situación en la que se ha llevado a una grave tensión presupuestal a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones, sin que exista realmente una urgencia de llevar a cabo esta transición en este plazo. Me parece que además lo más lamentable del caso es que para llevar a cabo el fondeo de recursos para esta transición a la televisión digital se están quitando recursos al Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones. Los 300 millones de pesos que se están destinando en Tijuana para cubrir estos recursos se están quitando al Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones. Mencionaba la diputada Bautista que en el distrito de donde ella proviene hay 40 municipios que no tienen el servicio de telefonía. Me parece terrible que esto esté sucediendo y al mismo tiempo estemos destinando o planteando destinar 13 o 14 mil millones de pesos conservadoramente a un programa de televisión digital terrestre para, digitalizar un servicio que ya existe a cambio o a costa de no sé cuántos millones de mexicanos que carecen de un servicio de telefonía básica. Hablaba el presidente Moni de Swan de alrededor de 250,000 sitios que tiene contemplado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tiene un costo de 13,000 millones de pesos. Es básicamente el mismo costo que conservadoramente tendría el programa de televisión digital terrestre. Yo creo que tenemos un problema aquí, de escasez de recursos. Si se van a la cobertura social de telecomunicaciones, a darle servicios básicos de telecomunicaciones, o los vamos a destinar a la digitalización de estas señales. Y también creo que es importantísimo tener muy presente que la transición a la televisión digital terrestre, que yo creo que es algo muy positiva, la digitalización de la televisión va a dar, como bien decía el presidente de la COFETEL, diversidad, pluralidad, mucho mejor calidad de señales, etcétera, va a tener muchísimos beneficios. No puede darse con base en algo que en mi opinión no es real, que es el hecho de que si no hay transición, no hay dividendo digital. La banda de 700 MHz es sin duda la banda más importante de que dispone el Estado en este momento para el impulso de la banda ancha. Se habla de 1.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto, se habla de 350,000 empleos generados de manera directa, se habla de la posibilidad de llevar casi de manera inmediata 95% de banda ancha de cobertura al país. Yo creo que este tema del dividendo digital no puede estar sujeto ni en espera de llevar a cabo una transición digital de la televisión. Les agradezco muchísimo a los señores comisionados, su presencia ha sido, en mi opinión, magnífica esta reunión, muy provechosa. Creo que debe ser una de muchas reuniones de trabajo. Yo creo que no se agota en este momento la agenda de ninguna manera, quedan muchísimos temas en el tintero. Agradezco muchísimo su presencia, creo que ha sido un diálogo muy fructífero, muy respetuoso y yo creo que vendrán
muchas otras reuniones por parte de la Comisión de Radio y Televisión que me honro en presidir y a nombre de diversos diputados que así me lo han externado. Les reitero entonces nuestro interés en establecer pronto una agenda de trabajo completa, integral en el tema de televisión digital y otros más. Mencionaba el presidente Moni de Swan el tema de la radio digital. Creo que también es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo y por supuesto les tomamos la palabra en cualquier caso en acciones o medidas que tengan que ver con informaciones o periódicas, reportes y otras acciones que en el ámbito de nuestras respectivas facultades nos correspondan. Muchas gracias. Toca ahora el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Moctezuma. Muy buena tarde, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Agradecer la presencia de los comisionados de COFETEL. Solo una pregunta muy breve ya para concluir. En el tema de las radios comunitarias, tengo una duda. Preguntar hasta cuándo se van a liberar los permisos que están pendientes para las radios comunitarias de las organizaciones civiles. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, compañera diputada. Con esto concluimos con la participación de los diputados y diputadas de ambas comisiones. Vamos a pedirle al presidente de COFETEL nos haga favor de referirse a la última ronda de intervenciones y después de ello hacemos algunas consideraciones para culminar, si les parece bien. Presidente. Gracias, diputado presidente. La diputada Carpintero. Tenemos un problema de inversión, en eso coincidimos todos. Yo creo que vale la pena cerrar ahí un poco la preocupación como país. Lo que sin duda creo que encontraremos es que es multifactorial. No depende solo de las tarifas de interconexión. Las tarifas de interconexión pueden tener o no una incidencia en ello. Si están bien calibradas, si el modelo es el correcto, no lo tendrán. Si se nos fue la mano, sí lo tendrán. Así de sencillo. Ahora bien, cuando yo digo que bajaron 60% en buena medida porque detuvieron mediante litigios las resoluciones previas que habían establecido una, digamos, disminución paso a paso de esa tarifa. El problema es que desde la última que habíamos nosotros fallado, la Suprema Corte dice que no son suspendibles y se caen ahí sí 60%, pero insisto, había perfectamente identificado por la propia autoridad lo que en inglés se llama un glide path, que permitía conocer a los operadores el ritmo de disminución que iba a seguir el país, que se habían acostumbrado siempre de tener ese ritmo mediante los litigios. No es culpa de la autoridad de purificación. En algún caso, tanto los operadores que tú citaste tendrían que haber previsto la posibilidad de perder en la Suprema Corte el tema que fueron a defender. Y el operador que tú mencionas no hizo previsión alguna. De hecho, el operador que tú mencionas emitió un oficio en el año de 2007, si no mal recuerdo, al secretario de Comercio y Transporte diciéndole la tarifa de interconexión en este país tendría que estar a 40 centavos. Ahí está el oficio de Telefónica al secretario, exigiendo una tarifa de 40 centavos. Cuando lo bajamos a 39, dijo que lo habíamos quebrado. No entiendo muy bien la relación. Es decir, creo, insisto, es multifactorial. Hay que tener sumo cuidado con el modelo. Nosotros estamos confiados en que el modelo está hecho, digamos, para garantizar esto. Lo revisamos, como dice el comisionado Alexis Milo, con todo gusto. Es un nuevo modelo, es más robusto. Veamos qué arroja, no podemos adelantarlo en este momento. Pero la baja que tú mencionas en la inversión también puede tener que ver con que en 2010 fue un año de muchas licitaciones. Se licitó la 20, es decir, todo el espectro 1.9, la 21, todo el espectro 1.7 y 2.1 y los 2 hilos de fibra oscura de la CFE. Eso evidentemente tuvo un pico en las inversiones que después en 2011 y 2012 se ve para abajo porque no ha habido más licitaciones desde entonces. Ese puede ser un elemento que explica esta caída. Otro elemento puede ser el IEPS, el impuesto especial, que también esta Cámara aprobó. Entonces, insisto, revisemos todo. En lo que coincidimos es que tenemos que darle la vuelta al tema de la inversión. Y la otra es los límites que hay en inversión extranjera, como ya lo mencionamos.
hemos puesto sobre la mesa muchísimos elementos. Lo importante, creo yo, es el consenso que hay respecto de que urge ver cómo como país detonamos esas inversiones. Y en ese camino podremos encontrar que en efecto vale la pena revisar el modelo de costos, la ley de inversión extranjera, el impuesto especial o licitar más espectro con mayor celeridad, quitando algunas de las dobles o triples ventanillas que hay en un proceso licitatorio de espectro. O bien estableciendo tribunales especializados que no nos obliguen a enfrentar 81 amparos por un proceso licitatorio. Todo eso inhibe inversiones. Si yo soy un coreano o un taiwanés que veo que en México se presentan 81 amparos frente a un proceso licitatorio, pues lo coloco en el último lugar de la lista de los que voy a ir a invertir. Mejor me voy a uno en donde tenga un proceso un poquito más sano y eficiente, ¿no? En fin, creo que con eso podremos cerrar un poco el debate, diputada Carpintero. La diputada Bautista, perdón, tiene usted toda la razón, hay tres Méxicos. Tenemos el México en donde hay una férrea competencia, en donde incluso hay tarifas y calidad, me parece, de primer mundo. Tenemos una zona semiurbana, 50% del país no tiene acceso a una conexión de fibra, o bien solo o vive en una condición de monopolio. 50% de este país o no tiene acceso a fibra o lo tiene únicamente provisto en condiciones monopólicas, ya sea del operador dominante que conocemos todos o bien de la CFE. Es decir, esto tiene que cambiar y la única forma de cambiarlo es mediante el fomento de la inversión que ya hablábamos. Ahora, yo insisto, creo que hay ciertas zonas, no necesariamente serán los 42 distritos a los que usted se refiere, diputada Bautista, pero hay ciertas zonas a las que el mercado difícilmente llegará con el marco jurídico que tenemos hoy en día. Necesitamos un marco jurídico que fomente, y lo decía previamente el diputado González, la compartición de infraestructura, por lo menos en estas zonas, es decir, pedirle a un operador que llegue a una zona rural, a cada uno de ellos cada uno con su infraestructura, creo que no lo hace rentable. Y lo mismo, debería que tener también nuestro marco jurídico ciertos incentivos a la compartición de espectro, no solo de infraestructura. Respecto de radios comunitarias, se utilizó ahí la palabra persecución. Yo me separaría un poco de ello. No se persigue a las radios comunitarias, se persigue exclusivamente a quien hace uso del espectro sin contar con un permiso o una concesión. Es un criterio que está en ley, es un criterio que estamos obligados a seguir. Ahora, también creo que valdría la pena para aquellos diputadas, principalmente que han manifestado inquietudes respecto de las redes comunitarias, revisar el marco jurídico en buena medida, porque lo que hay hoy en día no es un marco jurídico propicio para el desarrollo de las redes comunitarias. Es más, ni siquiera la figura está en la ley. Hablan de permisionarios como tal. Y sí, en efecto, puede parecer de alguna manera injusto someter a los quienes tienen un legítimo interés del uso del espectro por el lado comunitario, someterlos a un permiso de permisionarios como tal. Habrá que revisar, que sea el grupo de trabajo podría ser también un tema a tratar. Ahora, está también vinculado con la norma oficial mexicana SST-02, que establece la separación del espectro. Lo mismo que estamos viendo un poco en televisión, estamos inmersos en ese proceso en radio. Es decir, gracias a la tecnología digital, y no lo vamos a explicar así como lo dice el diputado Niño Rivera, que tiene toda la razón, pero el mismo proceso que estamos viendo en televisión lo estamos viendo en radio, y en radio hoy, gracias a la tecnología digital, podremos reducir la separación entre estaciones de radio de los 800 kHz, que es hoy en día, a 400, mediante la revisión de esa norma. Eso nos va a dar una cantidad de espectro importante que podríamos, y es un tema que había interesado en su momento al diputado Orozco, que podría ayudarnos a varias cosas: a terminar de migrar las estaciones de AM que se nos quedaron varadas, entre comillas, todas aquellas, varias poblaciones en donde no había espectro suficiente, a crear algún tipo de esquema de radios comunitarias. Pensemos, debatamos junto con los interesados. La Media ha sido un abierto promotor de ese tema, la CIR también creo que debe participar en este debate. Veamos si se coloca en una parte del espectro, si se le pone un límite a la potencia, si se les permite comercializar o no. En fin, no es un tema que yo decidiré, es un tema que definen ustedes, pero creo que urge ese debate. Ahora, no se persiguen radios comunitarias, lo que se persigue es a todo aquel que utiliza el espectro de manera ilegal, es decir, sin contar con concesión o permiso. Y bueno, eso no podemos hacernos de la vista gorda. Respecto del pago, yo simplemente le diría a la diputada Bautista que tan solo en el último pleno de diciembre, no recuerdo la fecha, creo que fue 19 me corrigen, del 19, el Pleno aprobó la revocación de 131 concesiones.
por pago de derechos. Es decir, no estamos haciendo tampoco la vista gorda en ello. A raíz de una reforma a la Ley Federal de Derechos que ustedes, que la Cámara de Diputados aprobó, la Comisión es corresponsable junto con el SAT de la revisión de estos pagos, y creo que hemos hecho un trabajo bastante loable en este sentido. Insisto, entre otras cosas, tan solo en diciembre pasado revocando 131 concesiones por el no pago de derechos. El diputado Niño de Rivera, yo creo que lo que vale la pena es que les enviemos como parte de esta rendición de cuentas a la comisión los materiales que estamos utilizando en Tijuana, tanto los spots de televisión como de radio. Creo que sería interesante. La Gaceta, que estaba en sus lugares, puede también explicarlo, pero tiene toda la razón, hay que ser muy claros. Creo que los spots de radio, no tenemos a alguien hablando como yo de espectro y demás, porque sí, creo que sería un fracaso rotundo, pero creo que se ha logrado un buen trabajo en cuanto al material editorial. Lo enviamos con todo gusto a la comisión y en particular a usted, diputado. Yo creo que es muy claro, ya lo dijo el diputado, el comisionado Peralta varias veces, en cuanto a ASLs, nosotros actuamos de oficio. Vamos a hacer todas las reducciones que creamos técnicamente que son necesarias conforme a los criterios que ya explicaba el comisionado Peralta, pero puede ser que se nos escape alguno, o puede ser que hay alguno donde ustedes tengan una inquietud que técnicamente no tenga solución, y lo que vale la pena es que las expliquemos con toda claridad. Oye, entiendo la problemática que planteas, pero ahí sí podríamos incurrir un tema de inversiones y de no retorno de inversiones, o ahí sí se explica y se justifica que no se consolide el área de servicio local, pero por supuesto que vamos a actuar de oficio, no estamos esperando que ustedes nos digan qué áreas consolidar. José Luis ha hecho en ese trabajo, incluso se presentaron ahí números, 397 contra 397 contra 184, es el estimado. Es decir, el tema es, hay inquietudes por parte de ustedes naturales de cuando viajan a sus distritos de sus conciudadanos que les exigen algún tipo de consolidación. Es simplemente, digamos, un intercambio técnico, pero por supuesto que vamos adelante más allá de que ustedes nos envíen esto o no. Diputado Pérez de Alba, me gustaría entregarle, para no entrar otra vez a un tema que ya fue largamente expuesto, y todo respetuosamente, diputado, le hago entrega del oficio que en su momento dirigía a la Coordinadora General de Administración, en donde ahí creo que sustento porque creo que hay facultades suficientes en la COFETEL para licitar decodificadores. Es decir, ¿y cuál es el sustento legal? El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y las distintas controversias constitucionales y resoluciones de la Suprema Corte ya citadas, la 26/2006. En fin, pero para no volver a mencionarlo, venía en la presentación, ahí viene el oficio con mucho mayor claridad, y es un oficio público, así es que no tengo ningún reparo en entregarlo. Nada más un decreto no está por encima de la ley, es decir, de donde nosotros interpretamos que podemos listar decodificadores es de la Ley Orgánica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones. No nos referimos a un instrumento administrativo, como usted bien señala, que no puede estar encima por un decreto, pero la ley sí lo está. ¿Es posible que las televisoras paguen? Pregunta la diputada alcalde. Lo cierto es que ya pagan, es decir, si nosotros tomamos en cuenta la política 2004, donde no había ninguna fecha establecida para el apagón, uno podía de alguna manera entender o asumir que el apagón para este país está en el año 2021, porque era el año en el que terminaban los títulos de concesión la vigencia de los títulos de concesión de los operadores ya existentes. Al recorrer eso al año 2015, como se intenta mediante el decreto, las televisoras han tenido que adelantar inversiones, porque no solo es un tema de quién lo recibe, sino quién lo transmite y cómo lo transmite. La televisión digital tiene forzosamente tiene aparejadas inversiones importantes respecto de la transmisión digital y la compra de nuevos equipos. Entonces, digamos, ellos pagan una parte importante de la transición o financian una buena parte de la transición. De hecho, hace poco uno de los concesionarios acaba de presentar un nuevo calendario para adelantar sus inversiones y financiar sus canales espejo y empezar a transmitir antes en televisión digital. Si podrían pagar más es un tema que valdría la pena discutir entre nosotros en estos grupos de trabajo. Yo lo que nada más quiero que queden claros es que ellos ya sin duda alguna financian parte de la transición, y tiene que ver con la pregunta previa de qué hacemos con los permisionarios. Ahí sí habría que buscar una solución, pero insisto, ya pagan parte de la transición las televisoras mediante las inversiones que ellos mismos tienen que hacer para la transmisión digital. Si es más, es algo que tendrá que discutir la comisión.
El diputado González Luna dice, se ha creado esta idea de que la televisión digital terrestre es fundamental para generar mejores condiciones de banda ancha. Para ser muy puntuales, en la banda 700 tiene toda la razón del mundo, solo hay 19 concesiones. Ahora, las 19 concesiones están en el norte del país, precisamente aquellas zonas donde estamos intentando, digamos, apagarnos en este año. Es decir, para esas 19 concesiones sí sería importante contar con el recurso hoy en día. Podríamos discutir si en el 2013 o 2014 invertimos esa cantidad de recursos. Son 19 concesiones, como decía yo, de las cuales 10 de ellas podrían migrarse de alguna manera. Ahora, también pedimos 187 millones de pesos para la migración de esos canales y tampoco se dieron. Es decir, lo que digo es, busquemos algún mecanismo, porque la otra es el rescate. En efecto, no es necesario transitar la televisión digital terrestre. Rescatemos las concesiones de la banda 700 y utilicémosla para banda ancha, que es un mucho mejor uso que el de la radiodifusión, sin duda alguna. Entonces, esas son las tres opciones. O TDT o los 187 que en su momento, los 187 millones de pesos que pedimos para empezar a transitar a esos 9 o 10 que sí se pueden mover a partes más bajas del espectro, o rescatemos las concesiones. Esas son las tres opciones que hay, otras opciones no hay. Para lo que sí es fundamental la televisión digital terrestre es para el segundo dividendo digital, aquel de los 600 MHz, ahí sí no hay vuelta de hoja, ahí sí el número de concesionarios es mucho más importante que en 700, y también yo llamaría su atención, para lo que es fundamental la televisión digital terrestre es para la posible licitación de televisión abierta. Como ustedes saben, el programa licitatorio que publicó la COFETEL habla de 306 frecuencias de televisión digital. Si no promovemos la penetración de televisión digital, creo que la viabilidad de esas nuevas concesionarios de mayor competencia en televisión abierta se vería fuertemente trastocado. En resumen, para 700 comparto la opinión del diputado presidente, no es del todo fundamental, pero entonces busquemos alguna otra alternativa, ya sea o migrar a los que existen ahí y rescatar a los que no se pueden migrar. Para 600 sí es fundamental, y para la posible licitación de televisión abierta, bueno, para el programa, para el cumplimiento del programa de televisión abierta, sí es fundamental. Y le pido una disculpa a la diputada Moctezuma. Entiendo que hizo alguna pregunta de radios comunitarias, pero estaba viendo un tema. ¿Ya se fue? Bueno, pues entonces no le pido ninguna disculpa. Bien, conforme al programa que teníamos acordado, hemos agotado en todos y cada uno de sus puntos, de los cuales aquí se han recogido la opinión, la participación de las y los compañeros legisladores y de los integrantes de la Comisión de Telecomunicaciones y de su presidente. A lo largo de esta reunión ha quedado claro la importancia y la gran necesidad de concretar un método de comunicación y de colaboración entre la Cámara de Diputados y COFETEL, que nos permita revisar todas y cada una de las particularidades de los extremos de tal importancia que son las atribuciones de esta composición colectiva, de este órgano colectivo que es el Pleno de COFETEL. A raíz de las tareas tan importantes que tiene la Comisión, de la exigencia de la sociedad mexicana respecto a dotar de mayor celeridad a la modernización de las telecomunicaciones en el país, en relación también a la exigencia de mayor transparencia en un tema de enorme complejidad, consideramos fundamental establecer este método de colaboración que permita una sinergia y que traiga como consecuencia las reformas que deban de realizarse, trae como consecuencia darle una una reforma que traiga como consecuencia una mayor funcionalidad de la propia Comisión de Telecomunicaciones. Para nadie es desconocido todo lo que ha sido motivo de discusión desde el punto de vista público de los temas que alrededor de esta tan importante responsabilidad que tiene la Comisión de COFETEL y por tanto las comisiones de la materia de Cámara de Diputados. Por tanto, que es importante recordar que hace algunas semanas esta comisión acordó
la creación de un grupo de trabajo para, en colaboración y en sinergia directa con Cofetel, poder revisar el proceso de transición digital, no solamente el proceso inicial en Tijuana, sino con amplitud, revisar todo este segmento de transición que es fundamental para el proceso adicional de generar mayor calidad y competitividad en la República. Ha sido también clara la discusión de semanas, meses de esta legislatura respecto a la necesidad de la consolidación de las áreas en relación a las comunidades que en una misma región, en una misma ciudad, en una misma colonia, las llamadas son de larga distancia y que requiere una revisión del programa y concretar una serie de acuerdos que nos permita resolver estos problemas de la comunidad, así como el tema que también fue motivo de análisis en esta jornada respecto de la infraestructura municipal de Telecom, la relación con los ayuntamientos y toda la normatividad que aquí ya quedó claro. Por tanto, si les parece a ustedes bien, en breves días estaremos poniéndonos de acuerdo con Cofetel para iniciarlos y calendarizar las reuniones de este grupo de trabajo, concretar también un acuerdo para que en vías de la mejor y deseada transparencia tengamos por método y sistema reuniones de trabajo trimestrales en donde el Cofetel participe, nos informe de los avances, de sus resultados, de la problemática que han venido encontrando y que juntos Congreso y la Comisión Federal de Telecomunicaciones logremos los objetivos que todos nos hemos propuesto en la materia. Así que la próxima semana, en breve, estaremos en contacto tanto el presidente de la Comisión de Radio y Televisión y su servidor con el presidente Cofetel para calendarizar la primera reunión de trabajo de este grupo de trabajo con todos estos segmentos que aquí han quedado establecidos. Por lo demás, nos resta reconocer la participación de los integrantes de Cofetel, de las y los compañeros diputados en una sesión de trabajo en plena receso de la Cámara, pero aquí estamos trabajando ambas comisiones. Pues a menos que quieran una quinta y una sexta ronda, podemos dejar. Yo dije que esta mañana podríamos concluir ahora o seguir en adelante. Es un proceso de dieta incluso. Muchas gracias a todos.